Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición poder estar en este día con ustedes y damos gracias al pastor Efraín Soriano que pues cordialmente me invitó para poder compartirles a ustedes una porción de la palabra. Quisiera hablarles en esta noche, déjenme ponerle ahí el título de la predicación, la voluntad de Dios. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de ir considerando es en nuestras vidas fuertemente es poder hacer su voluntad. Claro, nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Y la única manera que nosotros podemos hacerlo es pues definitivamente acercándonos a Él. Entonces creo yo que pues hablar de la voluntad de Dios implica un acercamiento hacia Él, conocer su corazón, conocer sus deseos, para que podamos hacer la voluntad de Él. Entonces, es un proceso, creo yo, que nos va a llevar hacia puedo decir yo, a un éxito rotundo en nuestras vidas, hablando espiritualmente, y poder nosotros alcanzar, creo que una de las grandes bendiciones para nuestras vidas que está escrita en su palabra. Entonces, déjenme ir avanzando. Mire, aquí le pongo a Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Mire qué interesante. Comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Usted ve ahí, tengo la Reina Valera 1989, que es la que estoy utilizando de base ahorita. Pero mire qué interesante es esto porque podemos ver que la voluntad de Dios nos deja ver que hay un proceso que nos habla de prácticamente tres pasos, tres niveles, tres dimensiones, podría decir yo, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Definitivamente, si nosotros llegamos a la perfección, hemos obtenido, creo yo, lo más grande que podemos alcanzar en esta tierra. Sin embargo, note usted ahí que dice, no conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que una de las cosas para poder nosotros encontrar la plena voluntad de Dios es que no nos podemos conformar a la situación de este mundo, al sistema de este mundo, porque definitivamente el que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, sí tenemos que considerar que esto debe ser un desprendimiento de cosas pues del sistema mundo que nosotros debemos de considerar que no estamos hablando, o sea, sí es parte, pero no estamos hablando solamente de un pecado, de una índole, podemos decir yo, fuerte, una situación que es bien notoria. No, yo creo que cuando estamos hablando que nos conformemos a este mundo, es que el mundo no nos envuelva en su forma de actuar ni de pensar. Porque usted sabe que el mundo ha ido tratando la manera de cambiando nuestra ideología. Usted sabe ahorita que está entrando una ideología de género y eso es una transformación. Si yo le contara años atrás, pues era otra forma de pensar, pero ahora ha venido evolucionando esto de tal manera que se ha vuelto parte de nuestra vida, parte de nuestro pensar. Bueno, entonces la Biblia dice que no nos conformemos a este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra mente esté sometida a la mente de Cristo. Si estamos sometidos a la mente de Él, vamos a poder nosotros encontrar su voluntad. Bueno, avancemos otro poquito, mire aquí, y yo quiero hablarle. Entonces, como el Romanos está hablando que hay una buena, agradable y perfecta, quiere decir que entonces que nosotros debemos de considerar que este es un proceso que lo primero que tenemos que hacer es encontrar lo bueno. Después pasar a lo agradable. Y de lo agradable nos va a llevar a lo perfecto. Entonces yo le puse ahí, mire, le puse ahí para que usted lo pueda ver más de cerca. Dice, de acuerdo a Romanos, hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Y yo creo que es un proceso que el Señor nos está enseñando para que podamos considerar que si nosotros vamos en ese camino buscando de lo bueno a lo agradable, eso nos va a llevar a lo perfecto.
Y si nosotros llegamos a lo perfecto, ahí va a ver lo que encontramos. Eso se lo tengo reservado para el final de esta enseñanza. Bueno, entonces miremos algo más. Bueno, aquí está ese camino, ese proceso de encontrar la voluntad de Dios. Pero ahora vayamos a Hebreos capítulo 13, mire verso 20. Interesante porque dice aquí, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué interesante. A mí me llamó mucho la atención este pasaje porque de alguna forma también nos muestra pues este camino. Fíjese que aquí se dice, os haga aptos en toda obra buena y note relacionado con la voluntad. Entonces dice acá, se lo pongo ahí, se lo dejo para que usted lo pueda seguir viendo, pero note que dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces yo creo que el poder nosotros dejarnos ministrar a través de la sangre de Cristo nos va a hacer llegar a una obra buena, a las obras buenas, y esas obras buenas nos va a centrar en su buena voluntad. Y entonces, note lo que sigue diciendo, obrando Él en nosotros lo que es agradable. Entonces, aquí ya pasó de lo bueno a lo agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo quisiera que viéramos esto detenidamente porque realmente aquí tenemos una información que creo yo que es muy valiosa. Y algo que tenemos que considerar, porque note usted que aquí hay algo interesante, que la sangre de Cristo, porque dice aquí, mire verso 20, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces note usted que aquí hay un elemento precioso que es la sangre de Cristo. Yo quisiera detenerme un momentito y ¿sabe por qué? Porque eso quiere decir que cuando nosotros nos hemos encontrado con Cristo y nos dejamos ministrar por su sangre, dejamos que esa sangre corra por todas nuestras venas, lo que pudimos haber hecho nosotros en el mundo, las malas obras que pudimos haber hecho, todo lo malo que pudimos haber practicado en el mundo, quiere decir que si nosotros dejamos que la sangre de Cristo circule por nuestras venas y hasta lo más profundo de nuestros huesos, eso quiere decir que nosotros vamos a poder hacer las obras buenas. Y al hacer las obras buenas, avanzamos a completar su voluntad. Bueno, pues iniciamos el proceso, la buena voluntad de Dios. Pero note usted qué importante es esto, que comprendamos lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. De tal manera que dice que os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena. Entonces, quiere decir que la sangre de Cristo va a regenerar en nosotros, va a cambiar nuestra genética, porque si antes había maldad en nuestros corazones, a través de la sangre de Cristo, ahora va a haber una genética de bondad, una genética de bendición, una genética en la cual nosotros vamos a brotar a hacer lo bueno, lo que es agradable al Señor. Entonces, qué interesante que nosotros comprendamos esto. Si tú en el mundo hiciste muchas cosas malas, yo quiero decirte que debes de quitarte toda culpa y toda carga, porque Dios a través de su sangre, a través de la sangre de Cristo, puede cambiar esa genética y hacerte un apto para toda obra buena. Y cuando eso se dé en tu corazón, tú te vas a dar cuenta que la vida que llevabas antes cambió totalmente y que la obra de Dios se está completando en ti hasta poder llegar a lo perfecto. Entonces, qué interesante es poder conocer el poder de la sangre de Cristo en nosotros. Y yo te invito a que te dejes ministrar por la sangre del Señor.
que dejes que esa sangre corra por tus venas, que cambie tu genética, y al cambiar tu genética, tú vas a ir haciendo obras buenas, que va íntimamente relacionado con su voluntad. Va, entonces fíjese interesantemente, ¿verdad? La sangre de Cristo. Pero luego dice ahí, obrando Él en nosotros lo que es agradable. Eso quiere decir, hermano, que mire este proceso tan hermoso. Quiere decir que el Señor se deja que nosotros, si ve que nosotros nos dejamos ministrar por su sangre y va eso corriendo y aumentando en nuestras vidas, vamos a hacer las obras buenas. Cuando lleguemos a las obras buenas, el Señor, Él en nosotros, nos va a ayudar para que avancemos a lo agradable. Pero note que es Él en nosotros. O sea, no es un esfuerzo nuestro. No es que yo me vuelva más santo. No es que yo me consagre cada vez más y por eso voy a hacer las obras que son agradables a Él. No. Si nosotros avanzamos a lo bueno y dejamos que la sangre de Cristo esté ministrando, nos va a hacer aptos para toda obra buena. Y entonces eso nos va a llevar a la buena voluntad de Dios y de ahí Él nos va a trasladar a su agradable, a su voluntad agradable. Y eso ya es un paso bien, bien precioso en nuestras vidas. Eso ya quiere decir que nosotros hemos alcanzado un nivel precioso de tal manera que vamos conociendo lo que a Él le agrada. Fíjese, déjeme tener un poquito. Avanzar de la buena voluntad a la voluntad agradable es que nosotros ya no sencillamente nos dejamos llevar por lo que tal vez está bien claro y evidente lo que al Señor le agrada. Pero hay otras cosas que al Señor le agradan, pero uno tiene que acercarse a su corazón para entender qué es lo que a Él le agrada. Como a veces nos pasa a nosotros. Hay cosas que nuestra gente, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos saben que nos agrada y ellos tratan de agradarnos en eso. Pero si alguien se acerca más a fondo de nuestras vidas, va conociendo cosas que no decimos, pero que están en nuestro corazón, que nos agradan. Y si esa gente descubre eso en nosotros, imagínense cómo nos sentimos nosotros cuando alguien encuentra eso. Nos sentimos muy bendecidos. Pues así es Dios también. Dios tiene cosas en su corazón que le agradan. Y aquel que se acerque a su corazón las va a poder encontrar y las va a poder realizar. Y cuando las realice, el Señor lo va a bendecir grandemente. Bueno, entonces déjeme llevarle aquí nuevamente a esto porque le quiero mostrar algo que le tengo ahí para que pueda verlo un poquito más detenidamente. Mire. Entonces aquí está, ya leímos esto, le di un poquito de explicación de esto, pero avancemos un poquito. Entonces note usted que a través de la sangre de Cristo, nosotros vamos a alcanzar el hacer aptos para toda obra buena. Bueno, por eso aquí le puse a la sangre de Cristo. Recuérdese que la voluntad buena la puse con amarillo, ahora aquí, ¿cómo logramos esto? A través de la sangre de Cristo. Bueno, si nosotros entonces alcanzamos ese nivel por la sangre de Cristo que nos ministra, vamos entonces a avanzar a lo que es agradable, pero eso lo hacemos a través de Cristo en nosotros. Por eso lo que dijo Juan cuando vino a ministrar a esta tierra, que dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Eso quiere decir que nosotros debemos dejar que Cristo crezca en nosotros. Y cuando Cristo crezca en nosotros, entonces Él mismo va a hacer que nosotros nos volvamos chiquititos. Y de tal manera que ya no va a ser nosotros los que van a ver, sino que van a ver a Cristo en nosotros. Y eso es glorioso. Y eso es lo que creo yo que el mundo está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, interesante este proceso, porque ¿cómo vamos a pasar de la voluntad buena a la agradable? Una, dejándonos ministrar por la sangre de Cristo. Y dos, dejando que Él avance en nosotros, que Él crezca en nosotros. Y eso nos va a llevar a la voluntad agradable de Dios. Mire qué precioso este camino. Ahora, me llamó la atención lo siguiente, que note usted que ahí está la sangre de Cristo y que tiene que ser ministrada. Entonces, ¿cómo se va a ministrar la sangre de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos dejar que esa sangre siga corriendo en nosotros? Bueno, yo quiero decirle que hay algo que incluso acaba de pasar, que usted acaba de recibir esa administración. Entonces,
ese elemento que nos ayuda a que la sangre de Cristo se meta en nuestro ser, cambie nuestra genética, cambie la forma de obrar en nosotros, es la Santa Cena. Porque la Santa Cena es pues la sangre de Cristo, que pues nosotros al beber el vino, el jugo de uva, usted sabe que al introducir eso en nuestro cuerpo, haciéndole fe a esa administración, está entrando la sangre de Cristo en nosotros, está cambiando nuestra genética. Déjeme decirlo así, está cambiando nuestra forma de obrar. Ya no vamos a ser los mismos. Como le decía anteriormente, si alguien obró muy mal en el mundo, ahora si él se deja administrar por la sangre de Cristo, sus obras van a cambiar. Va a ser apto para toda buena obra. Eso es lo que hace el Señor. Y por eso avanzar en la voluntad de Dios es precioso, porque vemos una administración integral a nuestro ser que va evolucionando de tal manera, hermano, que prácticamente nosotros, pues nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Ya no vamos a ser los mismos. Ya no vamos a ser los mismos. Y yo creo que eso es lo que todos esperamos, que ya no seamos los mismos, sino que sea el Señor en nosotros para que la vida de Él vaya creciendo en nosotros. Entonces, mire, le regreso otra vez, una vez más ahí que miremos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros hacer la buena voluntad de Dios? Obrando. ¿Y cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a hacer obra buena? A través de la sangre de Cristo. Y cuando seamos ministrados por la sangre de Cristo y abunde en nosotros, Él en nosotros nos va a llevar a su voluntad agradable. Eso es precioso, hermano. Yo no sé si usted quisiera avanzar en esto, pero de veras yo anhelo hacer la voluntad, no solo agradable, sino poder llegar a la perfecta voluntad de Dios. Porque si nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios, hermano, este mundo, este mundo nos va a parecer muy chiquito, porque hemos conocido al más grande, al que hizo, al que hizo todo este universo. Bueno, entonces, mire pues, hasta acá, ya se lo dejo ahí otra vez, pero regresemos un poquito más. Bueno, déjeme llevarlo ahora al siguiente versículo que tengo acá. Mire, Hebreos 11:6, para que usted lo pueda ver, lo pongo ahí más amplio y pueda leerlo juntamente conmigo. Oiga, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo porque para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué interesante. Mire cómo la Biblia nos está llevando a ese proceso de pasar de lo bueno a lo agradable. Pero note usted que aquí dice que por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Entonces, quiere decir esto que nosotros tenemos que agregarle también fe, porque con fe agradamos a Dios. Y recuérdese usted que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, otro elemento que tenemos que agregar a nuestra vida para poder pasar a lo agradable, de lo bueno a lo agradable, es la fe. Y hermanos, necesitamos de esa fe. ¿Sabe por qué? Precisamente en este tiempo es importante la fe. Porque, hermano, de veras, con esta situación que estamos viviendo, hay gente, hijos de Dios, que se han debilitado en su fe. Hay gente que cree que en este tiempo que está viviendo no hay respuesta a su necesidad, que no hay respuesta para su sanidad. Yo quiero decirle una cosa, este tiempo es tiempo para que nosotros aumentemos nuestra fe. Dios está haciendo milagros en medio de esta pandemia. Hermano, tengo testimonio que de gente cristiana que le ha servido al Señor y que incluso en medio de esta situación que pues, lo absorbió en el sentido pues que lo dañó, puedo decir yo, económicamente, y que pensó él que qué iba a hacer. Dios se ha manifestado.
Tengo el testimonio de que ha recibido esa persona, el testimonio de que Dios tiene cuidado de ella y que no la va a desamparar, no va a desamparar a esa persona. Y esa persona ha visto la provisión de Dios sobrenaturalmente a su casa. Hermano, este es el tiempo de que nuestra fe aumente. Este es el tiempo en que nosotros debemos de creer en toda la palabra que hemos recibido. Si tú ya llevas años de ser cristiano, no mengues en este tiempo. Cree en la palabra de Dios que has oído por mucho tiempo, es la que te debe sostener ahorita, haciéndole fe a las promesas que Dios te ha dado. Yo no sé si tú te tienes promesas específicas de tu vida de Dios contigo, pero yo quiero decir una cosa, yo te quiero decir algo. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer la obra preciosa en ti. Así que yo te digo, calma, calma, porque Dios está contigo. Mire, por la fe Enoc fue trasladado al cielo. ¿Por qué? Porque no, para que no viera muerte. O sea, tanto era lo que le había agradado a Dios, que Dios dijo, este es mi hijo, no va a conocer la muerte. No, este mi hijo me ha agradado tanto que no lo voy a dejar meterse por ese proceso. Y se lo llevó vivo. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, mire qué interesante. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Eso quiere decir, hermano, que uno sabe muy bien qué proceso va. Tú sabes si estás haciendo la buena voluntad de Dios. Tú sabes muy bien si ya pasaste a la agradable voluntad de Dios. Y tú vas a saber si vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Tú lo puedes notar. Entonces, es impresionante cómo Dios nos deja ver que en este pasaje nos muestra que hay un hombre que logró avanzar, que logró a llegar a lo agradable. Y mire cómo es esto, porque de alguna forma, al haber llegado a lo agradable, fue llevado a lo perfecto. ¿Por qué? Porque fue quitado de esta tierra. Y se lo digo al Señor, perdóneme, alcanzó lo perfecto. Claro, déjeme decirlo así, yo entiendo que él, pues, si no ha sido todavía transformado como lo que esperamos nosotros en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 17, pero pues ya está guardado de esta tierra, ya lo sacaron de aquí, ese sistema, de esta contaminación, lo sacaron. Lo tienen en un lugar, yo no sé qué lo tendrán haciendo, si lo tienen predicando, si anda testificando, yo no sé qué anda haciendo, pero lo tienen en un buen lugar. En la tierra de los vivientes. Tremendo, va. Bueno, entonces note usted que el otro elemento es fe. Que tu fe aumente en estos días. Que tu fe no mengue. Que esta pandemia no te desanime. Que esta pandemia no te debilite. Que esta pandemia no permitas que entre por esta pandemia el temor, porque Dios es amor y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Llenarnos del amor de Dios y todos vamos a estar fortalecidos. Así que yo le invito a que juntamente busquemos al Señor, llenemos de su amor y le aseguro yo que ningún temor va a poder alcanzarnos. Impresionante, hermano, perdone, muy impresionante esto. Hermoso la palabra de Dios y sobre todo cómo Dios quiere que nosotros avancemos. Bueno, déjeme llevarle nuevamente acá y presentarle otro pasaje. Mírese, Génesis 5:22. Ahí vamos a empezar a hacer unas evaluaciones, unas comparaciones que creo yo que son muy importantes para que nosotros podamos, hermano, ver qué se pasó aquí. Usted sabe que leímos en Hebreos 11 que por la fe Enoc fue llevado de esta tierra. ¿Por qué? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, ahora miremos cómo fue este proceso, porque quiere decir que si él de lo bueno pasó al agradable y de lo agradable se lo llevaron, eso quiere decir que él
nos muestra el camino para nosotros, para llegar a lo perfecto. Y si llegamos a lo perfecto, podemos tener la misma bendición de Enoc, que nos podemos ir de esta tierra sin ver muerte. Yo no sé si a usted le gustaría ser como Enoc, que se lo llevaran de esta tierra sin haber visto muerte. ¿Pero por qué? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces quiere decir que sí es importante pasar de lo bueno a lo agradable. Y en lo agradable, recuérdese que está Cristo en nosotros, ahí llevando ese proceso, y Él nos va a llevar también a lo perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el perfecto. Cristo es el perfecto. Fue hombre, pero sin pecado. Él fue perfecto en esta tierra. Y por eso, pues aunque Él sí murió y descendió a las profundidades de la tierra y al lago de fuego, yo quiero decir una cosa, Dios se lo levantó porque Él agradó al Padre. Entonces, bueno, avancemos. Entonces, mire, Génesis 5:22, ya lo leemos, dice, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó consigo. Y a Dios se lo llevó con él. Ahí está bien claro que Dios se lo llevó con él. Imagínense lo que es está con Dios es perfecto. Yo sé que tiene que haber una transformación, no me va a malinterpretar, pero es que se lo llevaron. Y dice aquí porque Dios lo llevó consigo. Padre Santo, qué tremendo. Mire esta versión Reina Valera 1989, como dice, se lo llevó con él, pues. Mire, mejor no le digo lo que estoy pensando, pero hermano, esta frase, porque Dios lo llevó consigo, tiene mucha implicación. Tremendo, hermano. Bueno, entonces, mire, ya aprovechando el tiempo, aquí en Enoc nos da, déjeme decirle así, una receta para que nosotros podamos alcanzar también lo que es agradable. Y si alcanzamos lo agradable, yo le aseguro que Cristo en nosotros nos va a llevar a lo perfecto. Tremendo esto, hermano. Increíble lo que Dios puede hacer. Bueno, entonces mire, pues aquí vayamos un poquito avanzando. Lo que quiero primero detenernos en 300. El número 300 es recorrido. Yo le puse recorrido ministerial. No se vaya a confundir pensando que yo lo escribí solo para los ministros. No, cuando hablamos ministerial estamos del que le sirve al Señor. Un ministro es el que le sirve al Señor. Entonces aquí estamos hablando desde ministros primarios aquel que sirve en la iglesia, que tiene un deseo constante de servirle al Señor, etcétera, etcétera. Miremoslo desde ese ángulo. Pero note usted que dice 300 años caminó no con Dios. Mire qué tremendo. Entonces los 300 años nos marcan a nosotros un recorrido. Eso quiere decir que este hombre por 300 años fue constante. No se desvió. Tal vez en momentos tuvo su tropezar, pero se levantaba y seguía. Pero 300 años. Él fue constante. Él no varió. Hermanos, algo que nosotros debemos aprender en este tiempo es ser constantes. Y tal vez eso es muy importante que nosotros lo consideremos en este momento. ¿Sabe por qué? Porque ahorita hay mucho cristiano que se está descuidando. Ya no hay que ir al culto, ya no hay que servir. Tal vez ahora hasta muchos dicen, pues ahora ni alabanza, ni esto, ni lo otro. Y entonces puede entrar un acomodamiento terrible, déjeme decirlo así. Entonces, pero yo me atrevo a decir que Enoc encontró adversidades en su camino. ¿Usted cree que esos 300 años fue todo de victoria, de color de rosa? No, no, no. El haber tenido sus pruebas, el haber tenido en un momento de su vida, pues luchas. Pero él se mantuvo 300 años, hermano. Imagínese usted eso.
A veces nosotros decimos, ¿cuántos llevamos? Llevamos 15 años, aleluya, pensamos que ya nos sacamos la lotería. Oye, no, 300 años nos dejó atrás, sinceramente. Imagínese 300 años él caminando con Dios. Y en todos esos 300 años, hermano, Dios se agradó de él. Imagínese eso. Pongámonos a pensar un momentito, hermano, sí, perdóneme, yo no sé cómo le va a usted cada día, pero cada día tenemos una lucha, cada día tenemos que cuidarnos, cada día tenemos que ver que nuestra mente no se vaya por ahí pajareando, como decimos nosotros por acá, no, cada día. Pero mire él, 300 años, hermano, Padre Santo. Eso quiere decir que no fue una persona muy constante y que nunca se desvió, que estuvo ahí caminando y caminando, creyendo en la promesa de Dios, creyendo en un Dios poderoso, en un Dios que fue el creador de todas las cosas. Y él decía, no, yo quiero conocer cada vez más a ese Dios. Y seguía rectamente caminando, hermano. Entonces yo creo que es importante que nosotros veamos este número 300. Porque, hermano, perdónenme, ¿quién va a vivir 300 años en este tiempo? Nadie, nadie. Lo más que ahorita la Biblia dice que la vida del hombre de los más vigorosos son de 80. Imagínese, pero este hombre 300 años caminó con Dios y caminó agradándole. Entonces eso quiere decir que algo que a Dios le agrada es nuestra constancia. Es que nosotros permanezcamos en medio de luchas, permanezcamos en medio de pruebas, permanezcamos en medio de escasez, permanezcamos en medio de la enfermedad, permanezcamos. Seamos como Enoc. Luchemos ante las adversidades, luchemos ante esta pandemia, que no nos venza. Porque al decirle vencer, no le estoy diciendo yo que usted se va a contagiar. No, no, no. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces hay mucho temor, mucha desconfianza. Y a veces pensamos como que no estuviéramos resguardados bajo la mano poderosa de Dios. Claro, yo le digo, hermano, por favor, tome sus precauciones, sigue las indicaciones, todo lo que se han dado para cuidado nuestro, para protegernos, para no contaminarnos. Yo pienso que hay que tenerlos presentes para lo que nos corresponda a nosotros, hacerlo. Lo demás, perdóneme, hermano, solo Dios se puede encargar. Así que yo le digo en esta hora, hermano, permanezca, permanezca, sea constante, no desmaye. Y si desmaya, levántese en el nombre del Señor. Si esta pandemia le ha afectado económicamente, crea en las promesas de Dios. Crea que Dios no lo va a desamparar. Crea que Dios de una forma sobrenatural nos puede proveer, hermano. No, Dios no necesita de un gobierno para que nos estén dando a nosotros alimentos, no. Dios es poderoso, es dueño de todo, del oro y la plata, y Él puede hacer cualquier cosa con una palabra que el Señor diga. Podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, reposando en Él, porque el Señor se encargará de nosotros, hermano. Déjese ministrar por la sangre de Cristo. Deje que Cristo crezca en usted. Aumente su fe. Pero ahora, en base a Enoc, camine, no se detenga, no mire hacia atrás, no mire ni a izquierda ni a derecha. Ve a Cristo y sígalo, porque el Señor lo va a sostener. Y le aseguro que si usted pone eso en su corazón y es firme y es constante, yo le aseguro que aunque a un momento usted vacile, Él va a extender su mano y dice, no, sígueme, vamos, no te detengas. Y el Señor va a completar la obra.
Oh, hermano, esto es glorioso. Bueno, déjeme por causa del tiempo que ya está avanzando. Entonces, ¿qué más? Miremos aquí. Pero déjeme ponérselo un poquito más amplio y miremos aquí. ¿Qué otro punto importante que podemos ver en la vida de Enoc? Mire, dice que él engendró a Matusalén. Entonces, este Matusalén, mire lo que significa, hombre del proyectil. Entonces, cuando yo veo esto, hombre del proyectil, me da la intención como que ese nombre significa algo de violencia. Un proyectil se que lleva mucha fuerza, hermano, y pues causa daño. Entonces, definitivamente aquí nos está hablando algo referente a la violencia que había en Enoc. Pero note usted que cuando eso de alguna forma salió de sus lomos, nos está indicando que sacó la violencia. Enoc sacó la violencia. Y cuando sacó la violencia, pudo caminar siguiendo al Señor. Mire qué interesante, hermano. Mire, déjeme parar un poquito con la violencia en este momento. Paremos un momentito. Hermano, este tiempo es de mucha violencia. El mundo está caminando, está rodando con, con un espíritu de violencia y está contaminando a todos. Y bueno, incluso cristianos porque se dejan, pues. No porque sea más poderoso ese mover que el Espíritu de Dios, no. Pero lo que pasa es que es una influencia bien fuerte. Usted puede ver en las noticias lo que está pasando en diferentes países, como hay revueltas de muchos grupos, etcétera. Hermano, perdóneme, hay mucha violencia en el mundo. La maldad se está incrementando. Y usted sabe muy bien que dice que cuando la maldad se incremente, el amor de muchos se enfriará. Porque muchos dicen, pues si no hay Dios, pues, ¿por qué pasa esto? Y culpan a Dios por lo que el hombre está haciendo, y sin considerar que fue el hombre que desechó a Dios de su corazón, fue el hombre que no cree en Dios. Hay un hombre que no piensa que hay Dios y piensa que Él es el dueño de su vida, es el rey de su vida, incluso el dueño de esta tierra. Y perdónenme, hermanos, Dios viene por nosotros y primero Dios nos vamos con Él, pero después, usted sabe, después de la tribulación y la gran tribulación, Él viene a juzgar a todo hombre. Oh, Dios me guarde, hermano. Y va a venir sobre esta tierra y va a caer su juicio sobre aquellos que han destruido la tierra. No, Dios nos guarde, hermano, no tenemos que estar con ellos. Por eso, cuando se habla aquí que salió de los lomos de no, la violencia, eso quiere decir que nosotros también tenemos que tener cuidado de no darle lugar a la violencia. Si queremos agradar a Dios, cuidado con la violencia. No, hermano, si yo no le pego a mi esposa, no, yo no le pego, ni a mis hijos, quiero, ni siquiera por violencia quiero castigar. Está bien, gracias a Dios, tal vez no lo has hecho. Pero a veces, internamente, tienes un gran deseo de hacerlo. Hay violencia. El hecho que no se manifieste no quiere decir que no hay, sino que nosotros tenemos que llegar, hermano, a examinar nuestro propio corazón y saber qué habita ahí para que nosotros podamos decirle, Señor, crece tú, por favor. Porque, hermano, el único que se subió sobre un puriquito, un asnito, pues, y no reparó el asno para nada, fue el Señor Jesús y se lo llevó. No hay problema con a Jesús. Cuando Jesús toma el trono de nuestro corazón, que hay violencia ni que nada, hermano. Por eso te lo tenemos que dar. Bueno, entonces, mire, salió la violencia de él. Cuidado con la violencia de este tiempo. Puede contaminar, puede atraernos. ¿Sabe por qué? Porque se mira muchas injusticias, se mira mucha maldad. Y a veces como que uno quisiera tener la autoridad, la posición y para poder cambiar las cosas. No, hermano. Eso solo aquí puede pensarlo uno.
Pero cambiar este mundo, ya no. Este mundo no va a retroceder. Este mundo no va a mejorar. Este mundo se va a empeorar. Entonces yo le digo a usted, no se deje contaminar por la violencia. Bueno, y si hay violencia en nuestro corazón, tenemos que sacarla. Porque es la única forma que nosotros, hermano, podamos seguir al Señor. No dijo él, pues, sed mansos y humildes, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si Dios quiere que nosotros realmente tengamos humildad y mansedumbre en nuestro corazón para poder reposar y poder seguir a Cristo. Entonces yo le digo, es importante esto, es importantísimo, hermano. Bueno, fíjese pues, bueno, entonces la sangre de Cristo, la fe, bueno, Cristo en nosotros, la fe, caminar constantes, sin vacilar, sin desviarnos, sin dejarlo ver a Él. Caminemos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que salga la violencia de nosotros. Hermanos, no le demos lugar a la violencia. Cuidémonos. Y si hay una semilla de violencia en nuestros corazones, ministrémonos, saquémosla. Saquemos esa violencia, hermano. Porque esa semilla de violencia nos puede interrumpir nuestro camino con el Señor. Y no nos vamos a tener. Bueno, ¿qué más? Miremos acá. Ahora, se lo voy a poner aquí amplio para ver lo siguiente. ¿Qué más nos enseña Enoc? Fructífero. ¿Por qué? Porque dice aquí que engendró hijos e hijas. Entonces era un hombre fructífero. Y eso nos habla entonces que nosotros, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros seamos fructíferos. Esta es otra cosa también muy importante, hermano. ¿Qué te dio Dios a ti? Pregunto, ¿ya lo pusiste a trabajar? ¿Estás trabajando lo que Dios te dio? ¿Estás siendo fructífero? Fructífero es que nosotros nos han dado algo y tenemos que sembrarlo, tenemos que regarlo y a su tiempo crecerá y dará su fruto. Pero si tú no estás poniendo a trabajar esa virtud, ese don, ese talento que Dios te dio, ¿cómo vamos a ser fructíferos? Es el tiempo, hermano, que nosotros tenemos que fructificar. Tenemos que dar frutos. Recuérdate que la Biblia dice que por los frutos se conoce a alguien. Entonces también nosotros tenemos que considerar que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos. Recuérdate que la mujer de los cantares dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Eso quiere decir que el amado va a venir a buscar fruto. Entonces nosotros tenemos que ser fructíferos. Hermano, si Dios te dio a ti un talento, tal vez tuviste un problema en algún lugar, en una iglesia, etcétera, o tal vez en tu misma iglesia, pero yo te digo una cosa, camina, trabaja en ello, deja atrás las cosas, así como hemos hablado de no constante. Eso quiere decir que se quitaron los problemas de en medio, sabíamos o mejor dicho, sabemos hacia dónde ir y por eso no podemos detenernos. Y si nosotros vamos caminando constantemente y ponemos a trabajar ese fruto, esa virtud, ese don, ese talento que Dios nos dio, te aseguro que al final tú vas a ser un hombre y una mujer fructífera. No detengas ese corazón que tú tienes de servicio, no dejes que se pierda, porque tú le sirves a Cristo y el que te va a recompensar es Cristo. El que te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es Cristo. Así que yo te digo una cosa, sírvele al Señor. Sírvele al Señor con todo tu corazón. No dejes. Yo sé que ahorita pues no estamos yendo a la iglesia, pero hay formas de servirle al Señor.
Hay formas de agradar al Señor. No te detengas. Pon a trabajar lo que Dios te dio. Si Dios te dio a ti la virtud de poder hablar de parte de Él, que puedes predicar, puedes discipular, que puedes evangelizar, este es un buen momento. Este es un buen momento. Es el tiempo final, hermanos, y la iglesia tiene que dar frutos. Tiene que verse esos frutos. Eso quiere decir, note esto, qué importante, porque ciertamente fructífero quiere decir que dio frutos. Pero óigame esto, cuando un árbol da frutos, es porque el árbol, déjeme decirlo así, es maduro, creció, se desarrolló y ahora puede dar. Entonces, dar frutos no solo significa que tenemos pues algo que darles a la mano, no, significa que hemos crecido, que hemos madurado y por lo tanto brotan los frutos de nuestra vida para el Señor. Impresionante, mis hermanos. Ah, qué tremendo es el Señor. Entonces, yo le digo en esta hora, fructifiquemos. Vayamos a la madurez. Porque, mire, un árbol que da fruto, no solo da fruto, da sombra, da sombra. Entonces quiere decir que cuando se habla de fruto, no solamente es que pues dimos el resultado de algo, no, sino que hemos crecido, que damos fruto, pero podemos abrigar a otros que necesitan nuestra sombra. Entonces yo le digo, avancemos, mis hermanos, avancemos con esto, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Mire, ¿qué más podemos ahí poner? ¿Qué más nos puede enseñar Enoc? Lo otro es que, mire, caminó con Dios. Oh, hermano, qué impresionante esto. Caminó con Dios. Esto, hermano, nos lleva a nosotros a considerar que no solo fue constante, no solo sacó, déjeme decirlo así, sacó lo malo que había en él para poder seguir al Señor. Bueno, fue fructífero, fue un hombre que creció, maduró, desarrolló, dio frutos. Pero mire, ahora dice, caminó con Dios. A mí me llamó mucho esto la atención porque me recordé de algo. No es lo mismo caminar con Dios que Dios camine con nosotros. Porque si Dios camina con nosotros, nosotros vamos adelante. Pero si nosotros caminamos con Dios, Dios va delante de nosotros. Y déjeme parar un momentito aquí, hermano. ¿Cuánto cristiano hay que Dios camina con él? Pero miren los que llegan a agradar a Dios, los que llegan a la buena y de la buena pasan a la voluntad agradable, son los que caminan con Dios. Eso quiere decir que Dios va adelante y ellos van atrás. Donde Él va, ahí van ellos. Como aquellos hombres, aquellos varones, aquellos santos que vienen con el Señor, que dice que van a donde el Cordero va. Así. ¿Pero por qué van a donde el Cordero va? Porque aquí en la tierra lo aprendieron. No crea usted que eso se aprende allá en el cielo, eso se aprende aquí, a caminar con el Cordero. Donde va Él, va el Hijo de Dios. Donde va Él, va el que quiere agradarle. Donde va Él, va el que quiere hacer su voluntad agradable. Eso es lo que debemos de considerar. Eso es lo que nosotros debemos estar viendo en este tiempo. Que nosotros sigámosle al Señor. Que nosotros vayamos atrás de Él. Y que Él nos va indicando el camino. No nosotros queriendo guiar a Dios, hermano. Qué tremendo. No. Es el tiempo que nosotros caminemos con Dios. Eso fue la bendición de Enoc.
Esa fue la bendición de Enoc. Entonces, aquí se lo regreso, mire, para que lo podamos ver resumidamente. Entonces, ¿qué cosas nos enseña Enoc? Constancia a través de los años, constante, a través de los años. Y óigame, no pocos años, 300 años. Eso quiere decir que Enoc caminó un buen tiempo con Dios, buscando lo agradable, agradando a Dios. De tal manera que dice aquí, porque Dios lo llevó consigo. Impresionante eso, hermano. Bueno, ¿qué más nos enseñan Enoc? Sacó lo malo, pues. Ya no hablemos solo de la violencia, porque alguien puede decir, no, hermano, yo soy bien pacífico, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no soy problemático, ¿no? Gloria a Dios. Entonces mejor se lo cambio. Sacó todo lo malo, Matusalén. Se ministró, pues, y fue sacando. Porque sabe que es otra forma que nosotros podemos ser rociados con la sangre de Cristo. La administración. La administración es una forma de administrar la sangre de Cristo, porque se rocía para limpieza de contaminaciones, de manchas y de pecados, de iniquidades. Entonces tenemos que considerar que cuando saca Enoc esa parte que le era necesario para poder caminar agradablemente, eso quiere decir que nosotros también tenemos que ver qué es lo malo que puede haber en nuestras vidas para decir, Señor, ayúdame. Esto no me ayuda. Esto realmente no me va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Bueno, ¿qué más? Fructífero. Dio fruto. Dio fruto en abundante. Porque note usted que dice que tuvo, engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? No sé. No estoy hablando, hermano, de que tener muchos hijos en este tiempo, no. Estoy hablando que él fue fructífero. Eso quiere decir que no, aparte de que fue constante, de que sacó lo malo de sus lomos, después, porque note que dice aquí, perdón, déjeme se lo voy a poner aquí completo para que podamos verlo. Mire, dice aquí, después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas, quiere decir que él sí daba fruto, porque sacó a Matusalén, pues bueno, pero sacó déjeme decir, sacó un fruto malo. Y cuando sacó ese fruto malo, empezaron a dar otros frutos y fueron más abundantes. Oh, déjeme decirle algo. ¿No será que a veces no damos más fruto porque no hemos sacado lo malo de nosotros? ¿No será que no podemos volvernos fructíferos porque todavía tenemos que sacar algo malo de nuestros lomos? Y aquí me podría yo basar en base a que está hablando de lomo, está hablando de hijos, está hablando de, pues, que hay fertilidad, pues. Puedo hablar del aspecto sexual. Eso quiere decir que los lomos de Enoc fueron ministrados y sacaron lo malo. También tiene que ver con el aspecto sexual. Bueno, ahí se lo dejo por causa del tiempo yo, ya, pero ahí le dejo ese granito para que usted considere también que está hablando de aspectos sexuales. Bueno, ¿qué más? Entonces fue fructífero. Y lo otro, hermano, caminó con Dios. Donde iba Dios, ahí iba Enoc. Paraba Dios, paraba Enoc. Qué lindo sería caminar así, hermano. Que toda nuestra vida siempre fuera siguiendo al Señor. Y que nosotros pudiéramos rendirle nuestra voluntad a Él y decirle, Señor, aquí está mi voluntad. Quiero ser la tuya. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos llegar a ese nivel, hermano, en el cual nosotros poder entregar todo nuestro ser y toda nuestra voluntad. Porque, hermano, de veras, Él es todo para nosotros. Sin Él no podemos hacer nada. Eso Él lo dejó escrito también. Entonces,
En base a esto, resumiendo ya para terminar, la sangre de Cristo es importante que nos ministre. Y eso puede ser a través de la Santa Cena, a través de la administración. ¿Qué necesitamos? Que nuestra fe aumente. ¿Qué necesitamos? Que Cristo crezca en nosotros. ¿Qué necesitamos? Ser constantes. ¿Qué más? Sacar lo malo de nuestro ser. Entregáselos a Dios. ¿Qué más? Ser fructíferos. ¿Cómo? Pues sacando el fruto malo y dejando que el bueno sea abundante. Y recuérdese que la Biblia dice que el que da fruto, lo podan. ¿Para qué? Para que dé mucho más fruto. Eso quiere decir que a veces tal vez vamos dando un buen fruto y no es porque sea malo que lo cortan. No, no, no. Es porque Dios poda para que tú des mucho más fruto. Entonces, algo impresionante, que si tú estás dando fruto y empieza la poda, Dios empieza a podar, no te desanimes, no consideres que el Señor está, está desagradable de tu vida, no, no, está desagradado de tu vida, no, es que te está podando para que des mucho más fruto. Bueno, ¿y qué más? Caminar con Dios. Tenemos que aprender a seguir a Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude, que su Espíritu nos auxilie, porque ciertamente esto lo podemos hacer solo con el auxilio del Espíritu Santo. Así que yo digo, para ir finalizando esto, yo te digo una cosa. Necesitamos al bendito Espíritu. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a revelar. Él es el que nos va a llevar de su unción y de su poder para que nosotros, hermanos, podamos estar firmes hasta el día que el Señor venga. Entonces, hermanos amados, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, podemos alcanzarla. Podemos llegar a la voluntad perfecta de Dios. Porque Él ya note usted que nos ha dado elementos en cada uno de Dios. En la buena, la sangre de Cristo. En la agradable, Cristo mismo en nosotros, ayudándonos a alcanzarlo. Porque Él lo hizo, Él lo alcanzó. Él alcanzó el agradar al Padre y hacer la perfecta voluntad de su Padre. Entonces Él en nosotros nos puede enseñar. Así que deja que Cristo crezca en ti. Deja que la fe crezca en ti. Deja que la sangre de Cristo te ministre. Sé constante. Da fruto. Saca lo malo de ti y sigue al Señor. Y entonces tú verás cómo tu vida va a ser revolucionada, hermano. Así que mis hermanos, adelante. Dios está con nosotros. Dios nos ha dado sus herramientas para que podamos avanzar y podamos crecer y poder alcanzar, hermanos, como Enoc, que desapareció. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó consigo. Ay, hermano, Dios quiere también que nosotros alcancemos esa estatura como la alcanzó Enoc, que cuando Él venga, podemos ir con Él y nos agarre para Él y nos diga, estos son míos, y nos lleve hasta Él y nos lleve para siempre. Qué lindo, hermano. Yo te invito a que hagamos este trabajo en nuestras vidas de tal manera que podamos alcanzar lo que Dios quiere. Este es el propósito de Dios. Esta es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Entonces, no mengues en este tiempo. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes porque el Señor está con nosotros. Bueno, déjame orar y darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos permite poder trasladar la palabra del Señor a las vidas que están necesitadas. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora porque tú nos permites trasladar un consejo oportuno en la palabra. Gracias, Señor, porque existen estos medios y estos recursos para poder llegar, Señor, hasta tu pueblo.
Señor, yo te ruego que tú bendigas esta palabra, que tú la lleves a cada corazón y haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, permite que aquellos corazones que se han sentido debilitados sean fortalecidos por tu Espíritu Santo. Aquellos, Señor, que tal vez su fe ha menguado, yo te ruego, Señor, que por tu bendita gracia y misericordia los visites de tal manera, Señor, que tengan un encuentro contigo para que su fe crezca, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Así como aquellos que tú les hablaste y te les manifestaste en el camino de Maús, Señor, que los hiciste regresar, Señor. Habían perdido su esperanza. Pensaron que no se cumpliría la palabra. Pero tú, Señor, te manifestaste a ellos y los hiciste volver. Y yo te ruego, Señor, que así sea con aquel pueblo que piensa que no se va a cumplir tu palabra, con aquel pueblo que está desanimado, con aquel pueblo que ha perdido la esperanza. Señor, manifiéstate hacia ellos y permite que vuelva, Señor, a buscarte con toda la intensidad de sus corazones, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, y te doy gracias porque sé que tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Es una bendición poder llegar hasta ustedes de esta manera. Lamento no poder estar por allá, pero pues es evidente que las circunstancias no lo permiten. Pero primero Dios, nos vemos pronto. Y si no nos vemos aquí, nos veremos con el Señor. Así que paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.